Realmente me llama muchísimo la atención cómo gente muy autoexigente se ve envuelta en un ambiente, en unas sensaciones de ansiedad constante, porque de hacerlo todo perfecto. No paran de buscar hacerlo todo perfecto. Pero a esto se suma el miedo a no conseguirlo y entran en una espiral que verdaderamente les deja sin salida. Bienvenidos a Lo que me pasa cuando no me permito fallar. Hoy tenemos con nosotros a Marta Suárez, que va a ayudarnos a entender el funcionamiento del perfeccionismo y cómo podemos salir de esta tendencia a veces tan devastadora. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Me apetecía muchísimo grabar contigo. Pues gracias, yo tenía muchas ganas también de participar. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a intentar conversar un poco sobre este tema que vemos tanto en consulta, porque se ve muchísimo el tema del perfeccionismo. Y hay veces que es más consciente, hay veces que es menos consciente, pero sin excepción es algo que se ve una y otra vez, ¿no? El quiero hacerlo mejor, no es suficiente, no soy suficiente. ¿Cuándo se convierte en un problema el perfeccionismo, Marta? Pues mira, a nosotros nos gusta mucho establecer la diferencia entre lo que es la autoexigencia y que para mí sería como un perfeccionismo saludable y el perfeccionismo como un problema, ¿no? Porque tampoco es cierto que con el perfeccionismo la gente las personas no lo tenemos claro a veces, ¿eh? Si es algo bueno, si es algo malo, porque efectivamente tiene su parte positiva, ¿no? Ya, Y sí. aquella parte que es la que a mí me gusta más referirme como autoexigencia, que es la que nos impulsa a conseguir cosas que nos proponemos, pero llevado al extremo aparece este perfeccionismo, que sería una autoexigencia que va con inflexibilidad con una creencia o con un sentido del valor personal muy vinculado al desempeño, ¿no? Y a partir de aquí, pues, en la difícil situación de no conseguir las cosas que te propones, con ansiedad, con sufrimiento, con enfado, con una misma o con los demás, porque el perfeccionismo también puede estar dirigido hacia los demás. Sí. Y bueno, a partir de aquí también toda esta situación emocional a menudo pues, va con conductas de paralización, de comprobaciones repetidas, de ralentización, de procrastinación, que efectivamente hacen muy difícil conseguir lo que la persona se propone, con lo cual acaba confirmando que no es suficientemente bueno, ¿no? Es que a veces estoy completamente alineada con lo que comentas, Marta, porque a veces confundimos ese deseo de mejorar, o esto que decimos de ser la mejor versión de nosotros mismos, nos lo confundimos con algo muy insano que es este perfeccionismo. O sea, querer mejorar, querer crecer, querer hacer las cosas mejor cada día es maravilloso, ¿no? Y aprender de la experiencia en la que hay fallos, en la que hay errores, porque al final eso es el elemento más potente que tenemos en nuestra vida para el aprendizaje, ¿no? Pero el perfeccionista no se permite fallar, fallar está mal, no forma parte de la naturaleza, no forma parte de la evolución sana que tenemos que hacer. Y Y ni del ahí, proceso, ¿no? ni del De proceso, aprendizaje. exactamente. Entonces, ahí yo creo que es donde empezamos a ver diferencias claras entre una conducta más adaptativa, que me permite fluir, que me permite crecer, y una conducta más adaptativa, más desadaptativa, perdona, porque es ese bloqueo que sufren las personas perfeccionistas, que están en constante alerta. Hay una amenaza percibida, si no soy perfecto, lo estoy haciendo mal, ¿no? Sí, porque suelen ser personas que entienden la realidad en términos de blanco-negro y aquello que no es perfecto pues es un fracaso, ¿no? Entonces, la no existencia de los grises pues hace muy complicado el poderse adaptar a las situaciones. Exacto, o sea, acabas de dar con ese matiz del pensamiento dicotómico, ¿no? Si está todo bien, es que, bueno, pues lo puedo aceptar, ¿no? Porque las cosas están bien o mal, Correcto. ¿no? No pueden estar 80% bien, 70% bien, no, o está Sería bien, bastante bien, ¿no? que sería muy bien, Claro. ¿no? Que sería genial.
pero para el perfeccionista no, hay como un descarte, tiene que estar el 100% bien, si no, no me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, es ese estar alerta por hacer las cosas perfectas, pero a la vez ese miedo a no conseguirlo. Entonces, entran en esa paradoja en la que nunca se pueden relajar. Nunca se pueden relajar porque el entorno es amenazante constantemente para ellos, ¿no? Así es. ¿Y cómo han llegado a este punto? Marta, o sea, ¿de dónde viene esto del perfeccionismo? ¿No? A mí, o sea, creo que es importante saber qué es lo que les pasa, de dónde vienen, cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto y cómo debemos enfocar nuestro deseo por crecer, nuestro deseo por mejorar, ¿no? Entonces, vamos a partir de esta parte, ¿no? Y vamos a reflexionar juntas sobre de dónde viene, dónde ha nacido esto, ¿no? El perfeccionismo se aprende. Al final tiene mucho que ver con cómo cómo la persona ha aprendido o dónde la persona cree que está su valor, ¿no? Es decir, a menudo en personas perfeccionistas, cuando haces la historia clínica, pues observas que son personas que han crecido en entornos muy exigentes, ¿no? En los que se les ha reconocido, se les ha validado cuando han conseguido cosas, cuando han hecho las cosas bien. Y son personas que han aprendido a desarrollar el sentido del valor en torno a lo que está bien y a lo que es perfecto, ¿no? Soy valorado si hago las cosas perfectas, Correcto. ¿no? Porque al final, claro, ese aprendizaje que mencionas es un proceso de reforzamiento continuo que he tenido a lo largo de mi proceso de desarrollo, ¿no? A veces más continuo, a veces más intermitente, ¿no? Pero al final se ha instaurado esta conducta. Cuando me atienden, cuando me valoran, es que han hecho las cosas perfectas, que es cuando sorprendo. Matrícula, un sobresaliente, la mejor del equipo de baloncesto, ¿no? Entonces, se va generando también la idea que tengo yo de mí misma, ¿no? De yo tengo que hacer las cosas muy, muy bien, Claro. porque es lo que piensan de mí, si no, voy a defraudar Voy a al defraudar. a la gente de mi entorno, ¿no? Mm. Y aquí, o sea, empiezan matices de este estilo, ¿no? Además, el hecho de instalarte en esta carrera por conseguir lo perfecto hace que las exposiciones al error se minimicen un Ujú. montón, ¿no? Con lo cual, una cosa como que refuerza la otra, ¿no? Al esforzarme tanto y al tratar de controlar, que perfeccionismo va con mucho control, ¿no? Todas las variables para no exponerme al error, hace que efectivamente la exposición al error sea muy pequeñita y la tolerancia pues muy pequeña también, ¿no? Exacto. Lo cual me vuelve a hacer, me vuelve a provocar este sobreesfuerzo por, pues, bueno, porque estas cosas estén perfectas y nuevamente no me vea en situación de tener que tolerar algo que me cuesta un montón, ¿no? Y cuidado porque esto también es muy curioso, porque las personas que tratan de hacer las cosas muy, muy, muy perfectas, muchas veces no tienen una autoestima tan sólida como de manera externa podemos pensar, Sí. porque si no lo hago perfecto, si no me permito, o sea, no se permiten fallar, si no lo hago perfecto, los demás no me van a valorar. Es decir, no son capaces de reconocer que hacen unas cosas bien y otras cosas mal y que esos son ellos y que es algo que deben de querer, porque el ser humano tiene fortalezas y tiene debilidades, ¿no? Entonces, al final tú tienes que reconocer que haces cosas bien y haces cosas mal para quererte y acompañarte en tu proceso de desarrollo a lo largo de tu vida, que es un proceso y un camino que nunca para. El acompañarte, identificar esos errores, fallar, compadecerte de ti mismo en el buen sentido y pararte a pensar qué es lo que puedo aprender yo de esto, ¿no? Para seguir en mi proceso de desarrollo. ¿M? Mm. Esto sería, ¿no? Entonces, hay esa parte de educación, de muchas veces que me han exigido mucho y yo lo he terminado incorporando en mi proceso de desarrollo, ¿no? Y también está el miedo al rechazo, yo diría. No sé qué Sí, opinas tú de esto, sí, Marta, ¿verdad? sí. Pero Yo creo que de la misma forma que existe el miedo al fracaso o al error, ¿no? Pues el miedo al rechazo actuaría de la misma forma. Al final sería el perfeccionismo aplicado a las relaciones interpersonales, ¿no? ujú, ujú. No solo al rendimiento, sino a las relaciones. Ah,
es el mismo mecanismo de funcionamiento al final, ¿no? Es el ser, el mostrarme como una persona como perfecta, ¿no? Sin defectos, como medio, como forma, como mecanismo para evitar el rechazo. Por la misma cuestión, ¿no? Porque estamos hablando de otra vez una educación en la que no se ha fomentado la persona o podido aprender herramientas para afrontar cosas que pasan en la vida, como es el fracaso y como es el rechazo, ¿no? Cosas que pasan en la vida, lo Sí, la normal, vida. es la vida misma. Es que a veces si empezamos a negar elementos que forman parte de la naturaleza, vamos a estar en constante lucha. Claro. Sí, y en constante fantasía, ¿no? Y ficción. Totalmente, totalmente. Claro, pero esto nos conduce, o a las personas que viven en este perfeccionismo, a una serie de consecuencias, ¿no? O sea, al final partimos de la idea de que ellos tampoco eligen comportarse así. Lo han aprendido y entonces ahora son conductas automáticas o esquemas mentales, ¿no? Que me guían. Para que me quieran tengo que hacer las cosas perfectas. Solamente son valorados o apreciados los que tienen éxito, ¿no? Son esquemas mentales que al final nos van guiando en nuestras conductas y nuestra manera de pensar en nuestro día a día. Entonces, claro, yo no lo elijo, lo he aprendido, igual que lo he aprendido, puedo reaprender algo más sano, que ese es el mensaje que a mí no me gusta que se olvide desde la psicología, ¿no? O sea, las personas sí cambian, las personas sí que aprenden, las personas sí mejoran si saben cómo, ¿no? Entonces, quiero que traigamos esto ahora que nosotras hemos estado, bueno, pues tratando con muchas personas, acompañándoles en su propio proceso de superación, muchas veces que estaban, bueno, pues bajo un proceso de perfeccionismo que les guiaba durante todo su desarrollo, durante toda su vida, ¿no? Entonces, claro, estas personas terminan siendo procrastinadoras, ¿no? Porque hay muchas veces que, claro, como no está perfecto, ¿cómo voy a entregar esto? ¿No? Como no está perfecto, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Cómo voy a presentar este proyecto? ¿Cómo voy a entregar este trabajo? ¿Cómo voy a ir a mi jefe a explicarle tal cosa si todavía no lo tengo perfecto? Entonces lo van postergando, postergando, postergando y muchas veces lo postergan indefinidamente. A mí me llamaba mucho la atención lo que me comentabas el otro día sobre la cantidad de pacientes que tienes con tesis que están metidos en esta dinámica, ¿no? Absolutamente, y que te llegan a la consulta con un cuadro, o sea, en una situación de estar padeciendo ansiedad, encontrarse con un estado de ánimo muy bajo y de una situación de parálisis tremenda, con una sensación de estar fracasando muy significativa. Y con todo el trabajo parado, ¿no? Sintiéndose incapaces de afrontar lo que desean afrontar y aquello con lo que se han comprometido, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente por esto que estás comentando tú, Patricia, por esas ideas tan excesivamente exigentes, ¿no? Y tan perfeccionistas acerca de ese trabajo, que hace que las personas sientan que es una tarea complicadísima, ciertamente lo es una tarea complicadísima, a afrontar una tarea que es complicada, pero además yo me exijo que sea perfecta, ¿no? Entonces, realmente son personas que acuden a terapia muy angustiadas, con unos niveles de ansiedad muy significativos, porque normalmente llevan también posponiendo y procrastinando el momento de afrontar el cuadro emocional, ¿no? Eso también pasa. También como Porque no perfeccionista. me puede estar pasando esto. Correcto, ¿no? Y también por haber entendido que de alguna forma el haber normalizado el querer hacerlo perfecto. Todas las personas no ven un problema en esto. Y aquí tenemos que revisar también el mensaje Cierto, cierto. social y cultural, ¿no? Hay Exactamente. una cierta normalización del perfeccionismo y eso hace que las personas tarden mucho en venir y cuando llegan se encuentran muy mal, se encuentran muy mal. Vienen muy deterioradas. Sí. Sí, 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 sí. Esto es cierto.
Esto es cierto. Al final vamos alimentando determinadas ideas en la sociedad y al final terminamos, bueno, pues instaurando unos patrones que desde la psicología compensa que intentemos reconducir para generar, bueno, pues conductas más sanas, ¿no? Pero detrás de todo esto hay también un continuo, ¿no? Yo recuerdo hace poco en una formación que yo decía, bueno, a veces cuando estamos envueltos en un perfeccionismo inoperante, nos cuesta terminar algo porque nunca lo terminamos de ver perfecto. Entonces levantaba la mano a alguien y decía, bueno, Patricia, y a veces ni lo empezamos, ¿no? Entonces él nos compartía su experiencia, ¿no? Que veía proyectos o trabajos que había que entregar al cliente, etcétera, y decía, es que sé que me va a llevar tanto porque me obsesiono tanto con él, con pequeños detalles, que no soy capaz de empezarlo, ¿no? Y decía otro, a mí eso también me pasa, que a veces me pongo a escribir un mail, es un email, y me tengo que decir a mí mismo, pero ¿qué pasa? Que quiero ser Cervantes, ¿no? O sea, revisando frase por frase, ¿no? Diciendo, no suena del todo bien, no, todavía lo puedo poner mejor. Y eso son pequeños gestos, pero que te hacen perder cantidad de Mucho tiempo en tu tiempo. jornada laboral. Y detrás de esto, a veces hay patologías graves. O Ujú, sea, podemos hablar aquí perfectamente de trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, ujú. ¿no? Personas que ya no solo es el hacerlo perfecto, es que están obsesionadas por el orden, las listas, no son capaces de tirar cosas, ¿no? por el qué puede pasar, tienen esa tendencia hacia la escrupulosidad, ¿no? O sea, son muy, 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 muy rígidas. Y aquí me has hecho recordar esto porque tú decías, es que a veces no se dan cuenta que es un problema. Y esto es lo que le pasa a la personalidad obsesiva, Ujú, ¿no? Es que es lo que debo hacer, ¿no? ujú. El seguir mucho la norma, el no Sí, permitirse fallar, ¿no? Pues hace sí. así, está mal, éticamente. De hecho, es verdad que son personas ah, que cuestionarán mucho la terapia, ¿no? Que se resistirán mucho a dejar esas formas de actuar, que al final giran en torno a sentir control y sentir seguridad en ese, pues eso, con todo el perfeccionismo. También, por otro lado, es verdad que como suelen ser personas muy comprometidas y muy tenaces y muy, bueno, pues con mucha fuerza, si, Toman la si decisión, toman la decisión lo hacen y perfecto. exacto, lo hacen perfecto, es verdad. Sí, sí, es una forma de Sí, 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 sacarle sí. provecho ahí, pero es verdad que este mensaje que decíamos, que de alguna forma hemos interiorizado en el que sea válido, incluso bueno, estos niveles de exigencia y de control, pues hace que las personas se resistan a abandonarlo Sí. o a cambiarlo, abandonarlo, ¿no? A regularlo, ¿no? Ujú, No se trata de abandonarlo, porque como decíamos, hay una parte del perfeccionismo que está bien y que es saludable y que nos impulsa a ujú. conseguir cosas. Y hay, en consulta vemos que hay algunas cosas que les ayudan mucho a ir mejorando en ese proceso de soltar las riendas, porque al perfeccionista le cuesta soltar, por ese miedo, ¿no? Por ese miedo al que pasa si no soy perfecto, ¿no? Y hay, bueno, pues hay determinadas estrategias que sí que vemos en consulta que les ayudan a desbloquear, ¿no? Entonces, a ver, el perfeccionista tiene que dejar de marcarse el 10, tiene que Ujú, buscar hacer las cosas de 8, ¿no? Porque el 8 del perfeccionista es el 10 del resto de las personas, ¿no? ujú, Entonces, muchas veces mensajes de ¿estás suficientemente bien? Les ayudan a ir soltando y ujú. poder explorar qué es lo que pasa. Para ellos hay fallos, para ellos se puede poner mejor, pero ¿cuál es la experiencia? ¿Qué te han dicho cuando has entregado el trabajo? ¿No? No has repasado la lección con tu hija 10 veces, que a veces los perfeccionistas estudian los temas que tienen que estudiar los hijos, casi ellos con la idea de que mi hija no tenga problemas, lo haga perfecto, como yo he aprendido a vivir, ¿no? Es el aprender a hacerlo o probar, yo diría, hacer las cosas un poquito menos bien, Ujú. a Sí, ver qué es sí, lo que pasa y poder, ¿no? Ir interiorizando la idea de no ha sido tan grave así es, y así es, empezar el proceso, ¿no? de habituación en correcto. base a esa exposición, ¿no? Sí, sí, es necesario que primero
la persona haya podido entender lo que le sucede y tomar conciencia de ello, ¿no? Para ir pillándose a sí mismo o a sí misma actuando o pensando en perfeccionismo. Y a partir de aquí, esta exposición de la que tú estabas hablando al error, bueno, a la imperfección, a los grises, eh, para ir aumentando esa tolerancia, irse habituando a otros, pues eso, ¿no? A otros resultados y dejarme lo perfecto para unas ocasiones en las que, bueno, más seleccionadas, ¿no? Ujú. Am, es muy gratificante el proceso. Realmente cuando puedes, hablo por el paciente ahora, por la persona, puedes ir comprobando o experimentando que no hacía falta hacerlo tan bien y que lo que para mí era bien, para otros era como excelente, ¿no? Ujú. Tomar conciencia de que tengo el listón demasiado alto y no hace falta ir por la vida Ujú, ujú, buscando ujú, el 10 ujú, porque con mucho menos las cosas funcionan y ujú. no deja de ser un relajarse, ¿no? Claro, claro. O sea, cada uno también parte de un punto, ¿no? Hay personas que tienen esquemas más marcados, ¿no? Y que tienes que ir acompañándoles en una reflexión sobre personas de su entorno que para ellos son aceptadas. Tienes que Ujú. acompañarles a reflexionar y son tan perfectas, ¿no? Para estos que tienen ese miedo al rechazo, ¿no? Hay gente que tiene que partir de reestructurar esos esquemas básicos Ujú. para poder abrir más su mente. Y al final el perfeccionista se cura cuando es capaz de decir, cuando es capaz de pensar, soy imperfecto y me encanta como soy. O sea, ahí es verdaderamente cuando se hacen personas libres y no esclavas de sus propios procesos mentales, de sus Ujú. propias exigencias desmedidas, ¿no? Es cuando Absolutamente. verdaderamente dices, soy imperfecto y me gusta como soy. Es que no quiero aspirar a una cosa que no es real, porque la naturaleza es imperfecta. Tráeme una rosa perfecta. No la hay. Una tiene un petalito arrugado, otra el color no es del todo, porque la naturaleza es imperfecta. Entonces, Finalmente, a mí me parece muy valioso como signo, digamos, muy cercano al final del tratamiento, cuando un paciente es capaz de haber entendido de una forma diferente el valor personal y haber entendido que ella es mucho más que o sea, o que un trabajo, que muy una bien. competición, que cualquier tipo de resultado, incluso que una relación, cuando entiende que el valor de la persona es inherente a la persona por solo por el hecho de haber nacido, ¿no? Exacto. O sea, lo valioso es la experiencia y el proceso. Eso es lo que nos hace más ricos, porque es donde aprendemos de verdad y es donde evolucionamos. Marta, muchísimas gracias. Me ha encantado tenerte con nosotros. Espero que vuelvas Gracias. pronto. Y Cuando me nada, llaméis. seguimos con el podcast de lo que me pasa. Ah, bien.